Muy buenas tardes a todos, hermanos. Muy buenas tardes a toda la Iglesia de Dios en este sábado. Es para mí un placer y además es una bendición poderme dirigir a ustedes en esta ocasión. Y les voy a pedir que me permitan iniciar mi mensaje de esta tarde con un pensamiento que encontré precisamente esta mañana en un libro de ciencia. Y que es un pensamiento del señor Isaac Newton, un científico, un hombre de filosofía, de ciencia, de hace muchos siglos atrás, de varios siglos atrás. Este señor, este pensador, pues muy famoso realmente en la historia de la ciencia, tiene esta frase que me pareció muy buena para comenzar mi mensaje de esta tarde. Dice así: he sido como un niño que, jugando en la playa, se entretiene al encontrar de tarde en tarde un guijarro más fino, mientras el gran océano de la verdad se extiende inexplorado ante mí. Me pareció bonito el pensamiento, porque precisamente en esta tarde yo voy a tratar de llamar la atención con ustedes o de ustedes hacia ese océano. El propósito de mi mensaje de este sábado es, de alguna forma, llamar su atención en medio de las actuales circunstancias que nos está tocando vivir a todos con esta pandemia. Es llamarle su atención acerca del buen mensaje o la buena noticia de una utopía, un ideal, un sueño para la civilización humana. Sin embargo, y a pesar de todo, aún hoy, la única esperanza firme y la única certeza que existe y ha existido para que impere la cordura, la justicia y la paz que tanto anhela la humanidad. Me refiero al reino de Dios. Mi mensaje estará dividido en dos partes. Primero, hablaré de cómo este evangelio o estas buenas noticias han sido distorsionadas para mantener a la humanidad en tinieblas de ignorancia, miedo, abusos, resentimientos, odios y miserias de todo tipo. Luego, intentaré de la forma más clara y concisa que Dios me permita exponer el evangelio del reino de Dios tal como les ha sido revelado a todos aquellos que han hallado gracia y el favor de Dios a través de la humilde sumisión, el arrepentimiento de su comportamiento corrompido y distorsionado y su vivir por fe en la palabra del único y verdadero Dios viviente. Comienzo entonces mi exposición. Y lo haré hablando de algo que conozco muy bien. Voy a hablar primero de el astigmatismo. No sé si algunos conocen este vocablo, pero probablemente sí. El astigmatismo es una anomalía o defecto del ojo que consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el entorno de las cosas. Por eso es la razón de mis lentes, porque yo he sufrido de astigmatismo. He sufrido de ese defecto en mis ojos desde niño. Comencé a usar lentes cuando estaba en 6º grado, así que sé muy bien lo que implica tener o percibir una imagen deformada o distorsionada de los objetos reales. Y esto me causaba dificultad y desánimo para la lectura, el estudio y la escritura. Me causaba irritación en los ojos, mareos y dolores de cabeza.
Permítanme tratar de quizás darles un ejemplo o quizás ilustrarles sobre más o menos lo que significa tener astigmatismo y no tener unos lentes que corrijan ese defecto. Déjenme ver si logro hacer en ustedes ese efecto. ¿Lo están viendo? Bien. ¿Ven? Una imagen distorsionada y la imagen real. Esa es la distorsión. Las distorsiones, los sinónimos que encontramos de la palabra distorsión es alteración, deformación o desfiguración. Una distorsión es la alteración de la forma de una señal cuando pasa a través de un sistema. Esto es lo que nos dice la enciclopedia virtual Wikipedia. En este sentido, se puede entender entonces que las ondas de luz que pasan a través de mis ojos se ven alteradas al pasar por mi córnea, que está defectuosa, y eso causa que yo tenga una visión distorsionada de los objetos. En igual forma se puede decir que un conjunto de ideas o conceptos pueden ser alterados cuando a su vez pasan a través o son considerados a través de un sistema establecido de prejuicios, dogmas, mitologías, costumbres, percepciones, sentimientos que finalmente dan como resultado una realidad distorsionada, que en la mayoría de los casos provoca sufrimiento, angustias e injusticias. Un ejemplo clásico de esto es el juicio y condena que hubo contra Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica y que fue perseguido y finalmente condenado a retractarse de sus teorías científicas en 1633. ¿Y cuáles eran estas teorías científicas o la que mayor impactó e incomodó en su sociedad de aquella época? Bueno, se trataba de que él había descubierto a través de sus observaciones científicas de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y eso chocó con todos los prejuicios, dogmas, mitologías y percepciones y sentimientos de aquella época. Otro caso que se puede citar como ejemplo es el de muchos grupos religiosos o sectas, dizque con visiones religiosas proféticas unas y otras, basadas en una supuesta ciencia o conocimiento superior, las cuales han infligido mucho dolor a sus feligreses y a extraños. Dos de estos ejemplos o de estas sectas se pueden citar, por ejemplo, no recuerdo el nombre muy bien, pero esta secta que se fue a la Guyana, por ejemplo, y formaron su propia comunidad ahí y finalmente se terminaron suicidando todos. Quizás los más jóvenes no se acuerden de esto. Yo todavía tengo una memoria muy presente de eso porque fue impactante realmente ver aquella cantidad de personas muertas porque se envenenaron colectivamente. Otra fue la de la secta esta también en Waco, Texas, que finalmente se enfrentó a la policía y causó también una masacre. Finalmente, puedo citar un ejemplo extremo, como el de los nazis, cuya visión distorsionada de una raza superior lo llevó a provocar el mayor conflicto mundial del siglo XX y la masacre que esto representó hasta que fueron vencidos, luchando ellos hasta el último hombre prácticamente. De igual forma, al parecer,
el mensaje anunciado primero por los profetas y luego por Cristo y sus apóstoles. Esto es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios, tal como leemos en Marcos 1 del 14 al 15, en Mateo también, en Mateo 4, 17 y en Lucas 9 del 1 al 2, que no voy a leer ahorita, pero que se los comento. Marcos 1 del 14 al 15, Mateo 4, 17 y Lucas 9 del 1 al 2. Este mensaje comenzó muy pronto a ser distorsionado de muchas formas, entre las cuales cabe mencionar algunas destacadas. Voy a comenzar con el gnosticismo y no voy a profundizar en ninguna de ellas, sino que también voy a hacer un resumen de cada una de ellas. El gnosticismo. El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-religiosas. ¿Y qué quiere decir esto de sincréticas? Sincretismo. El sincretismo es esta corriente filosófica que agarra muchas ideas contrarias y trata de mezclarlas y hacer una sola idea de todas estas ideas contrarias. Bueno, pues el gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas, filosófico y religiosas, que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. Y debo mencionar que aún hoy, en nuestros días actuales, mantiene ese prestigio en cierto grado. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano, según esta corriente de pensamiento, es autónomo para salvarse a sí mismo. Esto también lo leemos en Wikipedia. Otra corriente de distorsión, otro lente de distorsión en el Evangelio del Reino de Dios, el ascetismo. Dice el diccionario que es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Es una doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante este estilo de vida que he mencionado. Otro lente de distorsión es la permisividad. La sociedad permisiva es el nombre dado a una sociedad donde el libertinaje no tiene una connotación negativa y las normas sociales se tornan cada vez menos restrictivas para el individuo, no dando valor a lo que se considera normal o convencional. Un ejemplo extremo de la permisividad sería una sociedad sin reglas ni moral, donde cada individuo hace lo que desee sin tener alguna restricción que se lo impida. Los aspectos que cambian a menudo conforme una sociedad se vuelve más permisiva son, primero, el aumento del libertinaje sexual. Y esto es indicativo. Esto incluye participar en actividades sexuales que se consideran inaceptables o incluso están penadas, como el sadomasoquismo, homosexualidad, pedofilia y necrofilia. Desgraciadamente, en nuestra sociedad, la tendencia es ir considerando todas estas distorsiones como preferencias, sencillamente preferencias o gustos de las personas. Lo otro es el aumento del acceso a material violento y lujurioso,
incluyendo películas, música, literatura y otros tipos de presentaciones. A eso tenemos más acceso a todo eso día a día. Por último, el último lente que voy a mencionar es el legalismo, que fue, digamos, una corriente que actuó fuertemente y actúa fuertemente hasta el día de hoy y que ha generado mucha controversia realmente en la iglesia. Pero miren, en el folleto de la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, en el folleto llamado El Nuevo Pacto, anula la ley de Dios, que es este que les estoy presentando ahora mismo, y que está disponible para todos de manera virtual, también digital y, bueno, también así impresa. En el capítulo 8 de ese folleto, en el recuadro Confusión acerca del legalismo, y eso se encuentra en la página 128. Déjenme buscarla por acá. Página 128, sí, aquí está. Página 128 y el recuadro pues abarca las dos páginas. Y en la página 129 encontramos escrito lo siguiente. Se llama, subtitulado de esta manera, permítanme. Se llama Ejemplos Bíblicos de Legalismo. Se los leo. Dice: sustituir las leyes de Dios por invenciones humanas, como hacían los fariseos, es legalismo. Confiar en la obediencia a cualquier ley en lugar de la fe en Cristo para hacerse justo delante de Dios es legalismo. Si el enfoque exclusivo de uno es la obediencia a la ley sin la motivación de agradar a Dios, amar a Dios y amar al prójimo, el propósito de la ley queda desvirtuada. Se nos dice en Mateo 22 del 36 al 40 y Romanos 13, 10. Y también es legalismo. Si creemos que guardar la ley de Dios puede ganarnos la salvación como nuestra recompensa, somos culpables de legalismo. Y por último, la obediencia técnica o la obediencia estricta a la letra exacta de la ley, en tanto que buscamos formas de evitar el verdadero propósito y la intención de la ley, es legalismo. Fin de la cita. En la Biblia hay varios ejemplos de cómo esta distorsión afectó desde siempre y aún afecta muchos que pretenden ser seguidores de Jesucristo. Uno de estos ejemplos, de mis preferidos, es la historia del joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Vamos a leer ese pasaje. Ahí sí les voy a pedir que me acompañen a leer ese pasaje, que lo vamos a encontrar en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Y yo me voy a permitir leerlo de la versión Reina Valera contemporánea, capítulo 10 del Evangelio de Marcos, en los versículos del 17 al 22. Vamos a leer entonces. Dice Marcos, capítulo 10 y versículos del 17 al 22. Leo de la Reina Valera contemporánea. Jesús salía para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios.
Ya conoces los mandamientos, le dice: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió, hinchado de orgullo: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dice: una cosa te falta. Anda, ve y vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Fijémonos en algo. Jesús le dice: ve y entrega tus diezmos, porque seguramente el joven le hubiera respondido: doy diezmos de todo lo que gano. Tampoco le dijo: anda, vende todo lo que tienes y me lo traes para sostener mi obra, sino que le dice, o le instruye de esta manera. Fíjense: anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Jesús va al meollo del asunto. No le importa ni le impresiona el legalismo del joven, ni su autojusticia, y le pide demostrar su amor al prójimo, cediendo toda su riqueza a los más necesitados, y su amor a Dios, acatando su palabra. Al fin y al cabo, el joven lo ha llamado bueno, y no hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Jesús expresó o explicó algo semejante en la historia de la viuda pobre, ahí mismo en el Evangelio de Marcos. Vamos a ir ahora al capítulo 12, un poquito más adelante. Capítulo 12 del Evangelio de Marcos, en los versículos 41 al 44. Y sigo leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Marcos 12, 41 al 44. Dice así: Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pablo describe el legalismo o pretensión de autodivinizarse de los religiosos de su época de la siguiente forma, y poniendo como referencia su antiguo comportamiento o testimonio. Vámonos ahora a leer la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Vamos allá, acompáñenme. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer de los versículos del 4 al 6. Filipenses capítulo 3 y versículos del 4 al 6. Dice así: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible.
Vean ustedes qué presentación la que hace Pablo. Pero Pablo había llegado a entender muy bien las palabras de Jesucristo en Mateo 5:20 acerca de la justicia que se debe buscar, y escribe a continuación, ahí mismo, en la misma carta de Filipenses, en los versículos ahora del 7 al 11 del mismo capítulo 3. Fíjense, Filipenses capítulo 3 y ahora los versículos del 7 al 11. Continúa Pablo y dice: pero todo lo que para mí era ganancia, oigan, todo lo que mencionó antes, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y, a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar, oigan bien, y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llegó a la resurrección entre los muertos. Es decir, era necesario que el joven rico actuara así, sin dejar de hacer lo otro, como lo explicó Jesús en Mateo 23:23. Y de esta forma, su justicia hubiera sido mayor que la de los legalistas de su época, como lo mencionó también Jesús en Mateo 5:20. Y aparentemente el joven lo entendió, lo llegó a entender, pero en vez de arrepentirse y creer, se deprimió, se entristeció, dice la palabra, y se fue. Contra estas y otras muchas distorsiones, como las que podemos leer y que se le achacan a la iglesia en el libro de Apocalipsis, fue que Pablo expuso en varias de sus cartas, y lo hizo de forma contundente y sin ninguna reserva, tapujo o rodeo, tal como correspondía hacerlo. Se trataba de frenar y poner al descubierto las artimañas del adversario, que por cualquier medio, desde un inicio, de cualquier forma y por cualquier medio, ha tratado de distorsionar el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Fin de la primera parte. ¿Qué es entonces el Evangelio del reino de Dios? Vamos primero a explicar lo que es evangelio. Esa palabrita, evangelio. Evangelio, que viene del latín evangelium, y del griego evangelion. Buena noticia. Eso es lo que significa. Las buenas noticias. Propiamente de las palabras bien y mensaje. Es el buen mensaje. El evangelio es la buena noticia, la grandiosa noticia o el maravilloso mensaje de un reino venidero. El reino de Dios y sus hijos. Este fue el mensaje que fue atacado y distorsionado desde su primer anuncio, hasta incluso casi desvanecerle detrás de una cortina de fábulas, misticismos, doctrinas humanistas, de superación y satisfacción personal, de prosperidad terrenal, técnicas de relajación, meditación, etc. Todo es válido,
para el adversario con tal de distorsionar el más grande e importante mensaje que el ser humano pueda oír y entender. 2 puntos. Número 1. El ser humano fue creado a imagen de Dios para llegar a formar parte de la familia de su Creador. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 7. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Punto número 2. En una condición pecaminosa, es decir, habiendo infringido la ley de Dios o en abierta oposición a esta, el ser humano no tiene acceso a alcanzar el propósito para el cual ha sido creado. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2 ahora. Vamos allá. Carta a los Efesios, capítulo 2 y versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Ahí leemos. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo participaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos, por naturaleza, objetos de ira como los demás. Punto número 3. El pecado y sus consecuencias. Vamos a leer Primera de Juan, versículos del 3 al 4. Vamos por favor a la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Ahí se lee: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y vamos ahora a Romanos 6:23, una cita muy famosa y muy oída. Romanos 6:23, ahí encontramos: porque la paga del pecado es muerte. Y vámonos ahora un poco más atrás, vámonos al Antiguo Testamento y leamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18 y versículo 4. Ezequiel, capítulo 18 y versículo 4. Y aquí me voy a permitir leer de la Biblia latinoamericana. Ezequiel 18:4 dice aquí: he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Muy contrario a la mentira que Satanás le vendió a Eva y que leemos en Génesis 3:4. ¿No morirán?, le dijo Satanás. Pero aquí leemos: el alma que peque, esa morirá. La consecuencia del pecado es la muerte o extinción del ser humano. Eclesiastés. Leamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9 y versículo 10. Eclesiastés 9 y versículo 10. Leemos: todo lo que hagas, hazlo bien, pues
cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimientos, ni sabiduría. Uf, qué versículo este. Me lo sé muy bien porque nos trajo bastantes problemas también. Un problema memorable a la familia. Se los cuento. Cuando mi hijo estaba en la primaria, mi hijo mayor, y pues los habíamos matriculado en una escuela de corte bautista. Y por supuesto tenían su clase de religión. Entonces, una vez no sé, era un pastor, algo que le llegaba a dar clases de religión, y se pone a preguntar a cada uno de los niños, ¿y tú dónde irás cuando mueras? Y todo, bueno, que al cielo, yo, que al cielo, que con los ángeles, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a mi hijo, ¿y tú, José Pablo, dónde vas a ir cuando mueras? Y el muchacho sencillamente le dice, a la tumba. ¡Buah! Se nos hizo un relajo. Nos mandaron a llamar la directora, el capellán y todos, y tuve que explicarles, pues, la doctrina de la iglesia. Quedaron más o menos entendidos y más o menos tranquilos, pero me sé muy bien el versículo este por eso. También pueden ver ustedes Salmos 6.5 sobre el mismo tema. Salmos 6.5, Isaías 38.18 y Salmos 115.7. El pecado ciertamente es malo porque eventualmente y de cualquier forma destruye, degrada y envilece al ser humano y le causa o le causará dolor, sufrimiento, angustia, depresión, odio, resentimiento e ira. Nunca ha sido ni fue el propósito de Dios que el ser humano viva en estas condiciones, y por eso es que fue apartado del árbol de la vida. Punto número 4. Para restaurar la relación del ser humano con su creador, había que cumplir con todos los requisitos de la ley. Es decir, la sentencia por el pecado debía cumplirse. Y aquí es donde comenzamos a ver cómo actúa el amor de Dios que desemboca en el otorgamiento de su gracia o favor. Vamos ahora a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2 y versículos del 4 al 5. Efesios 2 y versículos del 4 al 5. Ahí leemos. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado, dice. Y ahora vamos más adelante a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Ahí escuchamos sobre la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes de que se dijera la primera palabra de la creación o con la que se hiciera algo físico. Ya se nos había otorgado esa gracia. ¿Por qué? Pues lo leemos en Juan 3.16, que ya todos conocemos muy bien. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo, el Verbo, el propio ser por quien todas las cosas se habían hecho, según lo leemos en Juan 1, del 1 al 3. Se ofreció como sacrificio expiatorio por nuestros pecados y cumplió la sentencia que exigía la ley.
Su sacrificio magnánimo hizo posible nuestra reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento de nuestra conducta pecaminosa y el creer en el llamamiento de Dios a una vida santa, conforme a su manera de vivir, conforme a su ley, empoderados por el Espíritu de Dios que nos es concedido en nuestros corazones y animados por la certeza, la fe de la que se habló en el primer mensaje, la certeza de nuestra resurrección y vida eterna, hechos posibles por la misma resurrección de Jesucristo de la muerte. Finalmente, el punto número 5, el maravilloso potencial humano. Vamos a leer un solo versículo a propósito. Apocalipsis, versículo o capítulo 21. Apocalipsis 21 y versículos del 1 al 7. Ahí leemos. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salió una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. La morada de Dios está con los hombres. Él vivirá con ellos. Estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Conclusión. Hay un hermoso pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo 52. Babilonia, un gran reino del norte, ha invadido el país judío, ha destruido Jerusalén y se ha llevado cautivo a la mayoría de sus habitantes. El remanente que ha quedado entre las ruinas está aturdido, angustiado, atemorizado, y se pregunta: ¿qué está pasando? ¿Acaso no nos hacemos esas preguntas ahora mismo con esta pandemia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha sido posible todo este cataclismo? ¿Acaso nuestro Dios nos ha abandonado? Todo parecía perdido entre tanta desgracia y calamidad. Y sin embargo, de pronto, los atalayas o los guardias que aún quedaban entre los restos del muro de la ciudad derruida alcanzan a ver a un mensajero venir corriendo hacia la ciudad y anunciando a gritos un mensaje que hace que los atalayas salten de alegría y griten con alborozo diciendo: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amén. Así es. Las buenas nuevas, el evangelio es que nuestro Dios reina y está por venir a vivir con su pueblo, sus llamados, elegidos y fieles. Que tengan todos un buen sábado.